El podcast Hablemos. Andrés Escobar habla un poco de esas historias y casos de éxito con personas que nos inspiran. Así que deja lo que estás haciendo, siéntate y disfruta, porque esto es Hablemos. ¿Cómo pasa una mujer nacida en Manizales, criada bajo la estricta disciplina de un padre militar, a convertirse en la mente maestra del contenido para adultos en Latinoamérica? Hoy en Hablemos nos sentamos con una verdadera pionera, una mujer que empezó rompiendo esquemas con su primer programa, Sex Magazine, que revolucionó los medios con el canal Kama Sutra y cuyo talento creativo la llevó a jugar en las grandes ligas globales, firmando alianzas con gigantes de la industria como Bang Bros, como Playboy y Penthouse. Hoy dejamos a un lado el morbo y los tabúes para hablar de visión y de cómo se construye un imperio empresarial desde la cámara. Así que, bienvenida, André. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me gusta que me estés recordando todo eso porque precisamente he tenido este año, o sea, lo que llevamos de año, ha sido un año un poco complejo porque he tenido un montón de proyectos como a punta de salir, pero no han salido. Sí. Entonces a veces cuando sucede eso uno dice, ¿será que no lo estoy haciendo bien? Y luego empiezo a recordar y digo, puta, yo he hecho un montón de cosas muy importantes y muy interesantes, y también es dejar que las cosas vayan tomando como esa maduración, y parte de madurar también es entender eso, que las cosas tienen también su propio tiempo y que hay que fluir. El tiempo de Dios es perfecto para todo. Exacto. Literalmente. En el Dios que tú creas, Él te va a dar el momento y el lugar perfecto para esos proyectos. Sí. ¿Cuántos años en la industria ya? 25 años. 25. Hombre, han pasado muchos cambios, digámoslo, en el sentido análogo y digital que iremos hablando aquí paulatinamente. Y me ha parecido muy lindo y muy brillante todo lo que has hecho en este mundo del entretenimiento para adultos, y más que eso, en la creación de empresa, en también emplear, en ayudar, en hacer país, porque esto realmente pone al país en la lupa de que aquí se hacen productos y se hacen productos grandes. Eso no solo no es Estados Unidos, sino que Colombia pues hace cosas grandes y hace producciones gigantes. Pero antes de que me cuentes todo esto de lo que haces hoy, que es brutal y lo he seguido y lo he celebrado, quiero que me cuentes un poco, André, sobre quién era esa Andrea de los 7 u 8 años, que soñabas, que hacías en sí cuando eras niña, en esos tiempos libres. Quizá, no sé, cogías un cassette, un vinilo o un micrófono. ¿Qué hacías en sí? Siempre fui muy soñadora. Siempre fui como una niña muy soñadora, muy inquieta, curiosa, pero poco amiguera. Ok. Poco amiguera, poco sociable. Hombre. Me sentía hasta rara, ¿sabes? Yo decía, pues mis hermanos, mi hermano salían a jugar, tenían amigos en la cuadra, y yo sentía que yo no encajaba con esos niños. Yo me sentía rara, o sea, y como que también sentía que no era interesante para ellos. Ajá. Porque a mí me gustaba hacer otro tipo de cosas. A mí no me gustaba salir a jugar y cosas así. Yo era, no sé, como que no sentía que conectaba. Sí. Pero, y por ejemplo, en el colegio y toda la primaria y el bachillerato, también parte del bachillerato fue encerrada en una biblioteca. Porque era la manera en que no me sentía sola. Wow. O sea, entonces, claro, todos salían a descanso y todos estaban jugaban baloncesto, jugaban fútbol, salían con las amiguitas, y yo me metía a la biblioteca. Era el lugar, para mí, era mi lugar seguro. Maravilloso eso, maravilloso. Cosas que hacen falta hoy, bibliotecas. Literal. ¿Y qué te gustaba leer en esos tiempos? Bueno, muy pequeña, muchos cuentos, sí. Y escribía muchos cuentos. ¿Escribías? Sí. Wow. Hacía cuenticos, los tenía pues como, y decía, ay, qué rico. O sea, me encantaban los cuentos, y obviamente eso fue cambiando. Luego en la adolescencia leía sobre esoterismo, sobre filosofía. He sido muy inquieta también por los temas espirituales, por los temas de Dios. Entonces, de hecho, ahorita he metido más como
digamos, marketing y otro tipo de cosas Sí. a mi lectura, pero yo soy muy de descubrir de prácticas espirituales. Me Bonito encanta. eso, sí, total. Sí, me gusta porque siento que voy pasando como, yo me siento pasando como al siguiente nivel, como bueno, ya escuché esta teoría, ya hice estas prácticas, ¿qué me queda de ahí? Creo que quiero quedarme con esto de estas prácticas o no lo voy a volver a hacer y más bien me voy hacia otro campo como, no sé, me gusta, espiritualmente exploro mucho. Exploradora, esa era la palabra que yo te quería decir ahí, porque te gustaba leer, te gustaba escribir, te gustaban muchas cosas que otras personas en esos tiempos no. Y quizá yo hablaba, ahorita tras micrófonos estábamos hablando de que a quién había entrevistado, que qué habíamos hecho. Aquí estuvo Juancho Valencia. Juancho Valencia, uno de los grandes compositores y grandes músicos que tiene nuestro país, y nos contaba un poco sobre lo raro que es él. Y este mundo está hecho para los raros, para nosotros, los raros, André. O sea, así que cuando Juancho me dijo eso, él me despertó y me dijo, parce, sí, total, este mundo está hecho de los bichos raros. Ellos tienen un álbum, Puerto Candelaria, llamado Los Bichos Raros. Y me parece maravilloso. Entonces, nada, quería poner ahí como ese temita de los bichos raros y que somos raros y que el mundo está hecho para los raros. O los raros hicimos el mundo y nos También. atrevimos a hacer las cosas Sí, para sí. que la gente más convencional como que se las oye y se parche. Es cierto, es Bien. cierto. Buenísimo eso, buenísimo. André, todos tenemos un momento en la juventud, ya pasando de 7 u 8 años, en que está la parte que le dicen a uno, bueno, tienes que ser médico, o tienes que ser odontólogo, o tienes que ser contador, o tienes que ser esto. Pero está la otra parte que te quema por dentro de querer ser. ¿Qué soñabas ya en la adolescencia? ¿Qué querías ser cuando ya fueras grande? Hablemos. Pero eso fue como desde niña que yo tenía como muy claro que me gustaba y que era muy histriónica. Ok. Y por ejemplo, mis juegos, cuando lograba jugar, mis juegos eran jugar a la emisora, pero era niña. Entonces, ¿Hiciste radio? sí, claro. Pero Adulta, sí. ok, Sí, bueno. terminé también empecé haciendo radio, de hecho. Ahorita me di cuenta. Pero yo tenía también una casetera y yo grababa en la ¿cómo se llamaba esto? En la radio que estaba la casetera y tú grababas Sí. y yo grababa las canciones, luego yo grababa mi voz, luego, o sea, hacía como jugaba en la emisora, muy pequeña. Leía el periódico a mi mamá era como preparando la cena, como fritando las tajadas y yo era con el periódico leyendo en voz Presentándole. alta. Presentando a mi mamá, o Qué sea, lindo. presentándole a mi mamá. Y mi mamá era como, vaya y salga a jugar con sus hermanos. Y yo era leyéndole en voz alta, mirándome en el espejo y presentando. Y quería ser actriz. Wow. Quería ser actriz y entonces cuando yo hacía juegos y yo proponía mis juegos, era como, ay, hagamos la obra de teatro, juguemos al teatro. Y la gente me decía, ¿qué? Entonces yo les decía, miren, esto es la historia, entonces están, y pues como que separaba los grupos o los que iban a ver la obra, la prepara, o sea, fueron juegos de niña que obviamente cuando yo estaba ya adolescente ya tenía todo eso muy integrado en mí, que para mí fue como muy fácil en el sentido de poder, porque nunca he sido alguien diferente a mí, o sea, Sí. me he permitido ser. Hablemos. Este capítulo es patrocinado por Phonon, una empresa en base al desarrollo tecnológico que integra soluciones de acústica para los sectores de la construcción, la arquitectura, la industria del entretenimiento y demás. Los pueden buscar en redes sociales como @phonon.co. Igualmente se los dejaré escrito en la descripción de este capítulo. Hablemos. Bueno, ya pasaste ahí una edad de adolescencia, donde ya empezaste a ver de pronto la parte profesional un poco más cerca de lo que tú esperabas. Ahí ya, cuando ya se mete de lleno en la dirección de contenido para adultos, ¿cómo fue esa primera conversación con tu círculo más cercano? ¿Hubo resistencia? ¿Qué hubo ahí ya cuando empezaste en ese entorno a trabajar en tu primer canal, digámoslo, que fue Paisavisión, ¿cierto?
¿Cómo fue eso cuando ingresaste allí que querías hablar sobre temas que no hablaban habitualmente como el sexo? Y tú dijiste, voy a hablar de sexo. ¿Y tu familia qué dijo? O sea, voy a hablar de sexo en un momento, digamos, de la televisión y los medios colombianos cuando nadie hablaba de sexo. Yo creo que solo existía lo más adulto que había en ese momento como en medios y que uno podía conseguir. Era la revista Juan Sin, era el periódico atrás Juan Sin Miedo, eso era del espacio, del espectador, que era, había una página, no, Juan Sin Miedo, era una última página de un periódico y había toples. Okay. Había una fotografía con la mujer mostrando los senos y eso era Juan Sin Miedo y eso era lo más... No, y lo más grande en esos tiempos eran los 14 cañonazos que sí, me encanta. salían así en vestido de baño y ya, brutal. Ajá. Soho, luego Don Juan y cosas así. Soho, yo creo que también estaba creo que es como la misma época. Ok. Con Soho, cuando yo empecé el canal Kama Sutra, pero antes del canal Kama Sutra, yo empecé Sex Magazine. Sex Magazine, sí. Pero Sex Magazine, o sea, no fue que yo buscara el tema sexual en mi vida, sino que todo se fue como acomodando. Porque yo terminé el colegio, empecé a estudiar teatro y después empecé a hacer unos sketches para Teleantioquia, para un programa que se llamaba La Grúa y la Escalera. Sí. Entonces ahí yo decía, pero ¿cuándo es que yo voy a actuar y a llorar? Y bueno, obviamente eso no era para eso, no era el espacio. Entonces de pronto vi en el periódico, buscaba y vi en las clasificados que había un casting. Sí. Y yo dije, bueno, era una agencia de modelaje, una agencia de talento. Entonces yo fui a la agencia que se llamaba En Casting y yo llegué a la agencia y bueno, me dijeron, bueno, sí, tienes que buquearte, bueno, no sé qué. Yo dije, bueno, ok. Cuando yo estaba saliendo de la agencia, ahí mismo, en una de las habitaciones, habían cámaras. Y yo amo las cámaras. O sea, yo amo las cámaras, las luces, los micrófonos. Y yo me regresé y yo dije, ¿qué están haciendo ahí? No, estamos ensayando porque acá tenemos un programa. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo dije, ¿un programa? Sí, es un programa de moda. O sea, la misma agencia tenía un programa de televisión en Cosmovisión. Ok. Entonces yo dije, no, yo puedo ver. Entonces me dijeron, claro, yo me hice así en un ladito y aquí estaban como ensayando porque el programa era en vivo los miércoles a las 7:30 de la noche por Cosmovisión. Ok. Entonces estaba la presentadora y decía como, no, yo sola no voy a ser capaz. Y yo entonces escuché, es que es muy charro, pues las cosas de la vida, me parece increíble. O sea, el día exacto, en el momento exacto, o sea, como todo se fue como engranando, pero era realmente lo que yo estaba buscando. Yo me estaba buscando una oportunidad en los medios. ¿Pero qué pasó ahí? Que la presentadora el programa era en vivo. Sí. Era dos presentadoras. Una de ellas no iba a ir a presentar porque tenía amigdalitis. Ok. Entonces la otra estaba cagada del miedo y decía, yo no soy capaz. Entonces yo le dije al director de la agencia, que era el mismo director del programa, él trabajaba era director también en Cosmovisión. Sí. Yo le dije, John, yo puedo, apenas lo conocí ese día, y le dije, yo puedo presentar. Entonces él me miró pues como, ¿qué? Y yo, es que, sí. Y yo le dije, pues, ¿puedo hacer un casting? Entonces me dijo, es que dale, pues. Entonces ahí estaban todos, la presentadora estaba así súper asustada, nerviosa, porque no venía la compañera. Entonces le dije, no, haz el casting con ella, a ver, ¿qué? Y empezamos, listo, grabando, y yo hice, o sea, la gente era así. Y él era así, cuando entonces ya terminamos el casting, y él me dijo, tú puedes quedarte, programas hasta a las 7:30 de la noche. Wow. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Me dijo, tú no eres presentador, o sea, ¿tú por qué sabes? Y yo recordaba, yo leyendo en el periódico a mi mamá, yo mirándome en el espejo. Entonces ese día salió el programa, yo llamé a mi casa y le dije, mami, esta noche prenda el televisor. Que estoy al aire. Qué rico. Entonces ahí hice el primer programa. Y ¿cómo se llamó? Ese programa se llamaba En Casting. Era un magazine. Era un magazine que se llamaba En Casting. En Casting la agencia, y el magazine se llamaba En Casting. Y la primera llamada era en vivo, eran llamadas en vivo. Sí. Y la primera llamada como, hola, ¿cómo estás? Felicitaciones por la nueva presentadora, lo está haciendo muy bien. Bueno, hija. Bueno. Maravilloso, qué linda. Bien. Son nuestras primeras fans en sí, en todo. Entonces de ahí,
con esa gran oportunidad, Paisavisión con Claro, Sex Magazine. Claro, ahí entra a los medios Sí, ya. facilito. Y ahí cuando empecé a presentar este programa, obviamente me quedé presentadora. Wow. Y me involucré en toda la producción, como me gustaba tanto. Entonces aprendía con los camarógrafos, me sentaba con el editor, iba a hacer Vox Populi, o sea, me encantaba. Yo me iba para el Poli a hacer Vox Populi todo el día, que me hablaran feo, me miraran feo, el que me contestaba, vendí pauta. Wow. O sea, entendí toda la producción, todo, me involucré con todo. Había una rueda de prensa y yo estaba cubriendo la rueda de prensa, entonces aprendí mucho, me empapé mucho. Y cuando ya estaba trabajando muy de lleno, entonces hubo una convocatoria en el canal, en Paisavisión. Sí. Y un amigo me dijo, están recibiendo programas de televisión, o sea, como propuestas. Vos que sos tan pilosa, ¿por qué no mirás a ver? Entonces yo ahí hice una propuesta y yo dije, pero que ya hay programas de música. En ese momento Medellín estaba lleno de magazines en televisión, había programas de música, agro, Sí. magazines de deportes extremos, estaba el de universidades, o sea, había una época que era un magazine para cada cosa, pero nadie hablaba de sexo. Ok. Pero ¿por qué te dio por hablar de sexo en sí? Realmente empecé a hablar de sexo, se me ocurrió la idea de Sex Magazine, o sea, un magazine de sexo, Sex Sí. Magazine. Yo venía a hacer magazines, todo fue muy obvio, pero fue más como que nadie hablaba de eso. Entonces yo dije, hablemos de sexo, pues yo tenía 20 años. ¿Y tú sabías algo? Pues no, tenía 20 años. Ok. O sea, no sabía, tenía 20 años y mi vida sexual pues no era muy recorrida tampoco. Ajá. Pero yo dije, hagamos este magazine, que sea un magazine, pero como yo no soy experta sexual, voy a tener a invitados, a sexólogos, a Bien. terapeutas, a psicólogos. Y ahí se fue y armé todo un programa y muchos años. Sex Magazine duró como 7 años. Ok. Donde los psicólogos me copiaban, o sea, yo era una peladita, pero yo en ese momento me creía muy grande, pues. Sí, claro. Pero era una peladita y la gente llegaba y yo me sentaba con el sexólogo, yo preparaba muy bien los temas. O sea, hubo un momento en que yo sabía lo que el psicólogo ya iba a responder, el sexólogo, el terapeuta, yo ya lo sabía porque yo ya muchos años hablando con gente muy experta en los programas, yo me montaba un taxi y la gente me decía, usted no es la del programa. O sea, es que ve, ¿qué será? Que si me tomo una pastilla, que a mí no se me para. Y yo, o sea, yo sabía todas las disfunciones sexuales, como, o sea, Enseñando ya. todo súper bien. Buenísimo. O sea, se me dio muy bien, Qué se me dio rico. muy bien el tema. Maravilloso eso. Eso, una gran experiencia iniciando por ahí 20 años, ¿cierto? Tenía 20 años. 20 años. Hablemos. Luego, no, cuando estaba ahí con Sex Magazine, Sí. tuve otra gran idea. Yo siempre estoy pensando en cosas y yo dije, el programa empezó a tener mucha fuerza. Sí. O sea, mucha fuerza, todo el mundo, y la gente me decía, pero ¿por qué no lo haces más? O sea, y yo decía, no, es que esto da para un canal de televisión completo. Ok. Yo decía, o sea, la gente no se está quedando, la gente quiere más, y yo sé que yo puedo, o sea, que se puede enseñar más, porque Ok. ahí me involucré mucho con el tema sexual. Y de hecho ahí me empezaban a invitar como, ven a un swinger, quiero mostrarte. Y yo era como, ¿qué es swinger? Un club de fetiches de pies. Y yo, ¿fetiches? Entonces empecé ya, después hice otro, estaba Sex Magazine, que era con los invitados, con los expertos, pero luego me creé otro Sex Magazine que se llamaba Urbano. Ok. Y era otra vez a la semana, donde Urbano yo ya era como muy intrépida, así me iba al puteadero a entrevistar, Wow. claro, al swinger, o sea, al club de fetiches. Yo ya empecé a meterme como en otros mundos, Buenísimo. a entender qué pasaba, y luego dije, no, esto definitivamente da para un canal de televisión completo. Entonces ahí hice la propuesta del canal Kama Sutra, que fue un canal 24 horas de sexo, el único canal que ha tenido Colombia Sí. y el único canal pay-per-view. Y entonces pasé la propuesta, me la aceptaron y monté el canal Kama Sutra. Maravilloso. Eso es en Bogotá, No, eso es todavía en Medellín. Medellín. Sí, entonces cuando yo ya lancé el canal Kama Sutra, que eran 25 programas, me monté una parrilla de 25 programas Todo el día. todo el día, y en la noche compraba derechos de películas Sí. y las pasaba. Wow. Entonces cuando la gente, digamos como que se hizo mucha prensa, pero fue una prensa como que un amigo me dijo, yo tengo un blog Ajá.
voy a hablar que tú estás haciendo el canal Kama Sutra, y de pronto eso luego me llamaron del Tiempo y salí en el Tiempo el reportaje de cómo así que una mujer, como que un canal de porno en Colombia, y ya eso se regó, y una vez me llegó una invitación para el Festival de Cine Erótico de Barcelona. Wow. Y yo, wow, no lo puedo creer, viajé a Barcelona, eso fue en el 2005, viajé a Barcelona, y cuando yo llegué a Barcelona y vi lo que hacían en el festival, yo dije, yo puedo producir. Ahí todavía yo no producía porno. Ok. Ahí compraba los derechos, producía programas, ¿cierto? Muchos programas. Programas educativos y sexuales, programas sexuales, y picantes, pues. Ya, sí, ok, sí. Y picantes, de desnudos de pronto, y se hablaba, y eso. O sea, puros magazines, cosas normales. Sí. Pues de adulto, pero no porno, Ajá. no explícito. Lo que hacía en las noches era que ponía las películas que comprábamos, los derechos, Sí. las licencias, pero eran películas gringas o europeas. Ok. Entonces ahí ya vi el porno y dije, yo creo que yo puedo producir en Colombia. Wow. Y ya llegué a producir en Colombia, y fue cuando ya empecé la producción en el 2006. 2006, tu primera Porno, película porno. sí. Ok. ¿Y cómo fue esa experiencia? Hablemos. Yo ya había investigado mucho y sabía que lo más difícil de una producción es la parte, digamos, como de actor masculino, Sí. ¿cierto? Entonces yo, para Por la asegurarme... difusión, por todo. Sí, claro. Problemas, ok. Porque todos sí creen que, y todos, yo con la mayoría de los hombres que hablo, dicen, no, yo sería muy buen actor porno. O sea, pero obviamente eso a las realidades, o sea, tu intimidad, tu vida íntima, una película porno no tiene nada que ver con la vida sexual de una persona normal. Y tampoco tiene que ver de que si la película dura 2 horas, vos tenés que durar 2 horas. Exacto, o sea, Sí. la gente no entiende todavía que es ficción, que es entretenimiento, ¿cierto? O sea, que hay cortes, que hay cosas, bueno. Entonces ahí para mí lo más difícil era conseguir el actor, y yo quería hacer la primera película, entonces lo que hice fue una película de chicas, como lesbianas, solo. Se llamaba Primas Paisas, la primera película. Ok. ¿Y qué tal fue ese éxito? Fue no, eso la quemaban en CDs en la calle. No. Yo iba en la calle en los semáforos, que primas paisas. Y yo decía, a ver. Yo las compraba, o sea, me parecía súper charro, Ok. súper bonito. Yo las saqué en DVD, sí. En ese momento apenas estábamos como digitalizándonos. Todavía existían las videotiendas en ese momento. Ok. Ahí ya después... En esos tiempos ya, yo creo que ya empezó la digitalización casi en el año 2008, un poquito más fuerte. 2007, sí, Sí. 2007, 2008. Yo Ajá. cerré el canal en el 2007. Ok. Y porque ya la televisión cambió, Ujú. sí, o sea, cambió. Entonces yo ya había hecho unos contenidos y los había montado en internet, en una página, la primera página que se llamaba Siete Labios. Todavía existe, ¿no? Siete Labios, no, ya existe Santa Latina. Santa Latina, ok. Pero yo tuve 50 páginas. Wow. 50 páginas web. Y era replicando, o sea, Sí, si en claro, esta buen para- monto, en todas igual. Exacto, sí, era para poder tener tráfico, que en ese momento era, pues había unas páginas de artículos sexuales, otras páginas, era para que todo llevara el tráfico a estas páginas de pago. Paren todo. ¿Cómo fue? ¿Quién fue ese creador o cuál fue ese jefe de marketing que te dijo que tenías que montar 50 páginas? Mi ex suegro, ¡Qué crack! sí, Qué mi crack. mi ex suegro ayudó mucho. Literal Ayudó crack, mucho. porque realmente quién piensa eso en esos tiempos, que listo, venga, montemos 50 páginas y repliquemos para que el marketing sea un poco más grande en sí. Brutal. Sí, sí, sí. Hombre, ex suegro, bien. Bueno, Eso fue un negocio familiar por muchos años. y familiar, ¿y quiénes estuvieron ahí? Bueno, en esa parte, mi papá llegó a trabajar conmigo, mi ex suegro trabajó conmigo, mi expareja trabajó conmigo. Yo involucraba, o cuando tengo proyectos grandes que sé que pueden funcionar, involucro obviamente como a la familia, me gusta. Bacano eso, pero entonces ahí vuelvo a la pregunta, a la primera. ¿Cómo fue el tirón inicial de que vas a trabajar hablando de sexo? ¿O fue fácil? Fue fácil Ok. porque mi familia
siempre se hablaron de temas sexuales como si estuviéramos hablando de cualquier tema. De fútbol, Sí. de cualquier cosa. O sea, ok. nunca hubo como censura o tapar o esconder como el nombre de las cosas. Todo fue como muy normal. Maravilloso. Entonces, en mi casa, cuando yo le dije a mi papá y a mi mamá, como ya, o sea, ellos ya veían que yo venía haciendo el programa de moda, que mi sueño era trabajar en medios, o sea, cuando yo les dije, bueno, voy a hacer un programa, se llama Sex Magazine, es con psicólogos, con sexólogos, no, nada, o sea, ellos lo veían conmigo y me acompañaban a grabar el programa. O luego, cuando ya les dije voy a producir, pues yo ya también estaba como muy grande. Pues yo digo, tenía 25, 26 años. Entonces, pues no sé, como que Maravilloso. es raro que me digan, no hagas eso. Sí, sí, total. Pero chévere eso, que involucraste a tu familia para hacer todos estos éxitos empresariales. Y eso me ¿Sabes? parece bien. ¿Sabes qué pasa, Andrés? Ujú. Que yo siempre he pensado que las cosas se me han dado como de esa manera porque yo nunca le he visto malicia y nunca he ocultado esa parte de mi trabajo y yo me siento orgullosa de hacer lo que hago. Maravilloso. Porque yo conozco, a veces la pregunta que me la vas a hacer ahorita, A ver si sí. hijas, Ah, ¿cierto? sí, ya sí. Pero, por ejemplo, la gente también dice, pues, ¿cómo haces tú para hacer esos temas? Y yo digo, y si tú hablas con mis hijas, ellas te van a decir, no sé cómo es ser hija de un abogado o cómo es ser hija de una contadora pública o de otra persona, porque en mi casa, o sea, ellas han visto Sí. siempre a su mamá trabajando en medios, hablando de estos temas. La mamá hace esto. Obviamente ellas, de acuerdo a la edad que han tenido, pues ya son muy grandes, pero en su momento, cuando eran niñas, ellas, ¿qué decían? La mamá está en una producción, no tenían por qué saber nada más. Ok. Pero a medida que fueron creciendo, es como, ¿qué hace la mamá? Producción para adultos. ¿Qué es adultos? Una vez a mi hija mayor, en un colegio en Bogotá, me decía, mami, me están preguntando qué haces tú. Y yo sabía que las profesoras sabían qué hacía yo ya había ido a reuniones, todo. Y yo me molesté mucho. Y yo dije, pero ¿por qué no me preguntan a mí? Si ellas me ven cuando yo la llevo y la recojo, ¿qué quieren saber de ella? O sea, Ok. y ella volvía y me decía, mami, la profesora volvió y me dijo que qué hace tu mamá. Y yo, ¿tú qué le dijiste? ¿Qué producciones para adultos? Y yo le dije, ¿qué son producciones para adultos? Porque a ella también le hicieron esa pregunta. Ella me dijo, pues las cosas que los niños no pueden ver. Bien. Yo dije, mira, o sea, Bien. ella misma le dio la respuesta. El otro día yo me fui para el colegio y pues como, hey, que la preguntadera, o sea, ¿qué Sí, quieres saber? sí, sí. Ah, sí, hola, ¿cómo estás? No, ven, es que, ¿y eso cuánto puede ganar uno si uno se mete en eso? Yo quiero cambiar de ser Sí, total. profesora a ser actriz, ¿puedo? Ok. Buenísimo eso, bueno. 7 labios. Luego ahí nació Santa Latina como productora, ¿cierto? Sí. Hablemos. De ahí, mira, eso fue también todo como un paralelo porque me fui a vivir a Bogotá. Sí. Cuando se cerró el canal Kama Sutra, monté 7 labios y 7 labios yo montaba contenido gratis. Era una página gratis porque en ese momento no había sistema de pagos y era muy difícil. La única que había era como, sí, creo que era pagos online. En esos tiempos, cuando todo era gratis, ¿cómo se monetizaba? No se monetizaba. Apenas estábamos aprendiendo en Colombia Ok. cómo era esto. Ajá. Entonces yo hablé con la pasarela de pagos y me dicen como no, acá no se pueden casinos, no se pueden temas sexuales, no se Ok. pueden moteles, no se pueden no sé qué, mucha censura. Ajá. Y yo desesperada, yo tenía un montón de escenas que había grabado ya, que había rodado, películas completas, todo, pues todas eran mías. Y yo dije, "Güey, pucha, ¿yo qué hago?" Las tenía en 7 labios. Sí. Los que alcanzaron a ver ahí gratis. Y un amigo, de pronto, él fue uno de los productores, él se llama El Poeta. Él grabó en los 80. Sí. Y entonces nos hicimos amigos porque, bueno, dio una casualidad que éramos hasta vecinos. Bueno, y él me dijo, Andrea, ¿y tú por qué no te vas para los ABN? Los ABN es un evento muy grande en Las Vegas, que es como los Oscars del porno, y allá se reúne, es una convención donde está toda la gente de la industria. Sí. Y yo dije, oh, me fui para Las Vegas, llegué al evento y no había una monetizadora, habían 100. Ok. O sea, yo decía, wow, en Colombia falta todo. O sea, y la gente, yo era como, yo soy productora, yo tengo todas estas escenas, no sé cómo cobrar. Era como, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? Tan. Llegué y monté el sistema de pagos
Y cuando yo estaba ahí, empecé a trabajar y creé un programa que se llama, todavía lo dan, que se llama Switch. Sí. Era un canal de cine independiente y a la medianoche tenían una franja como de cine independiente erótico y necesitaban una presentadora, pero ellos habían hecho varios castings para presentadoras y ninguna presentadora quería hablar de sexo y que la encasillaran. Ok. Entonces, cuando yo ya había cerrado acá en Medellín el canal, un amigo también que trabajaba en Canal 1 me dijo, Andrea, un periodista me dijo, Andrea, están buscando presentadoras, yo creo que eso es, o sea, tú. Ok. Entonces yo llegué lo mismo, llegué al canal y de una conversé con el dueño del canal, me dijo como de una, o sea, no sé, tienes el espacio, mira a ver qué haces. Wow. Entonces ahí monté el primer programa que era en vivo y ese programa ayudó muchísimo también a impulsar mi carrera porque el programa era en vivo de lunes a viernes a la medianoche y se emitía para 25 países. Entonces duró mucho tiempo, yo duré como 8 años presentando ese programa. Exitosísimo. Muy exitoso. Aquí hay un fan. Dani, bien. Muy Excelente. exitoso. Sí, Entonces sí. yo en paralelo tenía mis páginas de pago, Ujú. hacía el programa de televisión y gracias a todo ese trabajo, una vez me llamaron, eso fue como en el 2010, creo que fue 2010, me llamaron y me dijeron como, hola, nos dimos cuenta que tú eres una directora de porno y productora y nos interesa mucho conocer tu trabajo, vente para Los Ángeles a una reunión con Kelly Holland, que es la directora de Penthouse. Ok. Y yo dije, ¿qué? ¿Cuándo? Ya, o sea, el lunes, así fue, algo así. Yo dije, pucha, o sea, yo iba cagada del miedo, Obvio. con el síndrome del impostor. Claro. O sea, yo decía, Sí. yo no soy tan buena, pero ¿por qué me llamaron? Pero sí, pero yo he hecho muchas cosas bacanas, pero ¿qué será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Apenas no les gusta mi trabajo. Yo llegué allá, me reuní con Kelly, hablamos. También me dijo que le parecía muy interesante que, sobre todo en Latinoamérica, en una industria, y que ella siendo mujer también, en una industria tan machista, Sí. existieran mujeres. Además que si ya era mamá, yo ya tenía mis 2 hijas, pues Maya, mi hija menor, había acabado de nacer. Entonces me dijo como, no, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con vos, quiero que trabajemos juntas, pero hay un requisito. Y el requisito es que tú tienes que estudiar y hacer las escenas como nosotros sabemos hacerlas. Sí. Entonces te tienes que venir para Los Ángeles 2 meses a capacitación y yo, wow, feliz. Ya mismo. Claro, entonces viajé, estuve allá en capacitación. Entonces, digamos que a mí me gusta mucho, la gente puede, ahorita todo el mundo está produciendo y dirigiendo, pero hay algo que no van a poder entender, o sea, y esto, o sea, la escuela que yo tuve con el porno gringo fue muy interesante porque hay unas cosas muy claras, muy estrictas, de la parte de límites, de consenso. Derechos. Sí, Sí, sí. que aquí ahorita no saben. Ok. Entonces eso fue una parte muy interesante y después de obviamente trabajar con ellos, las otras empresas empezaron como, bueno, yo quiero trabajar con Andrea. Wow. Entonces ahí se disparó mucho la dirección con otras empresas. Y ahí empezaste a hacer ya más contenido con tu propia, con lo que aprendiste allá, empezaste a hacer aquí cosas con la productora Santa Latina en esos tiempos, ¿no? Sí, Santa Latina empezó a hacer como toda la producción, empezamos a hacer toda esa producción para afuera. Ya obviamente la producción propia bajó porque es que era un voltaje bastante, o sea, muy, muy fuerte porque yo estaba entre ser mamá, Sí. trabajar, empresaria, entonces mis hijas estaban pequeñas, Maya, mi hija menor estaba bebé, entonces yo llevaba a mi hija mayor María al colegio muy temprano, Wow. mi mamá cuidaba a Maya que era bebé, yo Sí. me iba todo el día para el estudio a producir, pero era una fábrica de porno mi estudio, porque literalmente yo tenía en ese momento 4 clientes, o sea, yo con Penthouse tuve un contrato de 500 escenas. Ok. Entonces era en una parte del estudio estábamos grabando Penthouse, en la enseguida estábamos grabando Yeloca, en la otra estábamos grabando para Bambros, en la otra estábamos, o sea, era literal un voltaje y luego en la noche yo tenía programa de televisión. Entonces yo me iba a las 4, recogía a mi hija mayor
hacía tareas con ella, la bañaba, preparaba la cena, estaba con mis hijas y luego me empezaba a organizar y a la medianoche tenía que ir a presentar el programa en vivo hasta la medianoche. Wow. O sea, fue un todo el día. Sí, no, fue muy, o sea, fue un momento donde yo decía, yo renunciaba al canal, yo renunciaba porque yo decía, ya no me da. Y cada vez que yo renunciaba me ofrecían más plata. Y me encanta el billete. Sí, total. André, pero literal ese es el precio del éxito, literalmente. Ahí es donde uno tiene que elegir, listo. ¿Querías esto? Lo tienes. Pero entonces, ¿qué tienes que pagar? El tiempo. Ahí está. Sí, Andrés, pero hay una parte que yo he tenido muy clara y es que yo no quiero, y sobre todo en ese momento era sacrificar el tiempo como mis hijas. Sí, total. Porque yo decía, pues yo trabajo realmente es para ellas, o sea, para calidad de vida, pero yo quiero que ellas crezcan con una mamá presente. Sí, total. Entonces no valía la pena, me empecé a deprimir mucho y hubo un momento en que mi cuerpo colapsó, yo me desperté por la mañana y me desplomé, okay. me desmayé, o sea, no me dieron las piernas, yo sentía cosas, o sea, en mi cuerpo, no puedo, y ahí ya renuncié, terminé los contratos que tenía que terminar y me fui a vivir a Guatapé. Excelente. Todo para la mierda. Excelente. O sea, yo dije, tengo que conectarme y ahí tuve un cambio de vida muy interesante. ¿Eso fue en qué año? Eso fue Aprox. En el 2013. Ahí no fue con una crisis, digámoslo así, en el sentido de que, listo, estabas buscando monetizar, pero ya luego todo el contenido se fue para ser gratis. Todo el mundo hacía contenido gratis. Y ahí fue donde nació Pornhub, Xvideos y todas esas cosas. Eso fue más o menos como en esa época. Hablemos. Eso fue como en esa época, pero para mucha gente fue un momento de crisis. Sí. O sea, para la industria, lo mismo que cuando todo se digitalizó. Muchas empresas a mí me decían, porque yo entré justo como en ese túnel, Sí. cuando se estaba digitalizando y empresas como Private, por ejemplo, me decían, o sea, ¿cómo vas a entrar en un momento de la industria cuando la industria se está acabando? O esto se va a acabar. Pero yo entré aceptando los cambios de las tecnologías. Bien. Entonces yo pienso que muchas empresas también y muchos directores ponían problema y decían como no, y se acabaron, o sea, se quebró mucha gente. Yo no voy a regalar mis escenas, yo no voy a hacer contenido gratis, pero es entender qué pasa con el contenido gratis. Yo empecé a producir cosas para regalarlo, pero tú ganas por vistas. Sí, claro. O sea, y se gana muy bien también. Entonces es como entender, si yo antes hacía una película, cuando yo empecé, que era una superproducción, que era de 90 minutos, y era con la historia, y yo me la soñaba como directora porque yo montaba hacíamos los guiones, los planos, pero luego cuando todo se empezó a digitalizar, entonces yo ya para qué voy a grabar un diálogo de 10 minutos, si igual en las plataformas se va a subir solamente una mamada. O sea, el pedacito lo van a cortar y solo van a subir lo explícito. Sí. Entonces, obviamente, todos los productores tuvimos que empezar a cambiar nuestro estilo de dirigir y de producir. Bien, pero se puede estar si tú tienes la mente tan abierta para aceptar que esto es lo que está pasando con la industria, pues eso es lo que vamos a hacer. Excelente, excelente. Y eso es lo bueno. Migrar, pero también cambiar uno y irse con esa ola para no caer. Ahí estabas contando algo, lo de Guatapé, cuando te fuiste. ¿Cómo fue irse para ese paraíso, digámoslo, terrenal, y cambiar y nuevamente como impulsarse? ¿Cómo fue eso? Bueno, después de eso que me pasó allá, que yo dije, no, pues estoy enferma, voy a morir, ¿qué va a pasar? Yo dije, yo nunca me había sentido tan feliz y tan tranquila. Mira que en el lugar donde estuve como por 2 meses, mientras ya me ubicaba, Sí. no había internet. Ok. Entonces yo estaba, sola con mis hijas, compartiendo con ellas, y empecé a sentir y a disfrutar otro tipo de cosas que yo decía, no, yo creo que yo no voy a querer volver a la vida de antes. Brutal. O sea, es esa conexión. Tuve mucho más tiempo para leer, para hacer deporte. Yo nunca había hecho deporte. Un montón de cosas tan simples de la vida que yo, como estuve tanto tiempo en Bogotá, siempre muy proactiva, Sí. no me quedaba tiempo de nada, o sea, siempre era pensando en hacer, pero no en dejarme sorprender por la vida y las cosas. Entonces ahí fue
un momento muy bonito. Yo creo que uno de los momentos más bonitos que he tenido personalmente y de más crecimiento fue cuando me fui a vivir a Guatapé. Además que el lugar se presta para inspirarte, para disfrutar la vida. Qué lindo eso. Cuando ya estaba ahí, a mí me gusta, yo también soy una mujer me gusta el voltaje. Sí. Entonces también cuando dije, bueno, ya me voy a aburrir, necesito un poquito de acción, pero funcionó muy bien en ese momento porque empecé a hacer un programa de televisión, me llamaron de otro canal, a hacer el mismo formato que yo hacía en el canal Cinema Más, sí. Pero me permitían que no fuera en vivo. Entonces era como, no, son unos pregrabados. Ok, buenísimo. Buenísimo, porque entonces yo me iba una vez a la semana, al mes a Bogotá, sí. Una semana. Ajá. En el día hacía 3 escenas, o sea, rodaba en Bogotá. Y en las tardes, de 6 de la tarde a 10 de la noche, me hacía más o menos 3 episodios de cada... Buenísimo. En una semana, o sea, yo ya llegaba a mi casa pero ya había trabajado todo lo del mes en una semana. Entonces para mí ese ritmo fue perfecto, porque ahí dije, bueno, hay un balance. Y empecé también como a pensar en cómo puedo tener una vida más balanceada. Y bueno, eso es lo que hago, como tratar de llevar como un poquito de todo. Qué lindo eso. Porque me gusta sentirme, soy una mujer muy creativa, me gusta sacar cosas adelante, ideas, me gusta sentirme y seguir siendo mujer, que mucha gente me pregunta como, André, ay, tú eres muy sensual. Y yo digo, pues es que también es una parte mía que yo no quiero por más... tapar, digámoslo así, ok. Sí. Ajá. Que muchas mujeres dicen, no, es mamá, o sea, es mamá, entonces ya se va a esa parte, o es la esposa y no, yo digo, pero ¿por qué? Yo soy tantas mujeres dentro de una que yo no quiero quitarle el protagonismo a ninguna de las partes de la mujer que yo soy. Qué lindo. Porque además lo disfruto cada etapa y cada proceso y o sea, no sé, como que todas armamos a Andrea García. Qué lindo eso, qué lindo eso. André, hay algo que fue pasando después de esa crisis de la digitalización, de lo que me estabas contando, de que ahora todo el mundo hace contenido, también de que ahora solo montan las partes hot, digámoslo así, pero cuando llega como esa parte de las modelos webcam, como de esa fuerza de el color azul que es OnlyFans, cuando llega todo eso, digámoslo que fue como otra crisis también, pienso yo. ¿Cómo fue eso? Hablemos. De esas crisis siempre pasan cosas muy interesantes, ¿cierto? Como que todo ¿De ahí nació La Tigra? Sí. Ok, cuénteme sobre eso. A ver, eso fue en pandemia, como antes, un poquito antes de pandemia. 2018, 2019. Sí, ya existían las plataformas sí. para monetizar contenido, sí. pero no eran muy conocidas y a la gente todavía le daba miedo. Entonces estaban las actrices porno y estaban las modelos webcam. La webcam también en Colombia lleva como 25 años. Ah, ok, ya eso estaban dando. Pero era muy oscuro, muy tapado, muy silencioso, muy vergonzoso. ¿Por qué? Por la doble moral en el país. Sí. O sea, como por doble moral. Entonces era como ella es modelo, la gente como que sospechaba. Ahorita es muy normal ese tema y yo creo que todos en Colombia conocemos a alguien que tienen, la amiga es modelo, la prima, lo que sea. O sea, es un tema ya muy normal. Sí. Pero en ese momento era algo como, era muy criticado por la sociedad. Entonces se mantenía muy escondido. Entonces ya cuando habían unas plataformas y yo en una de esas, de mis viajes, yo siempre he sido una mujer muy sensual, me amo, me encanta mi cuerpo, y siempre me he hecho fotos sexy. Las fotos sexys empezaron porque alguna vez me hicieron un reportaje para Don Juan y para Soho. Sí. Entonces ahí hubo mucha piel en mis fotos, como la Andrea, la directora porno. O sea, sí. como no haces porno, no eres actriz porno, eres directora, pero tienes unas fotos sensuales, te queremos para estas revistas. Sí. Entonces a raíz de esos reportajes, como que la gente empezó a como wow, y yo dije, qué fotos tan lindas, yo quiero fotos así para mí, y me empecé a hacer fotos muy sexys. Entonces en uno de esos viajes, una plataforma en Las Vegas me dijo como, Andrea, ¿tú por qué en vez de poner esas fotos gratis en redes,
¿por qué no cobras por esas fotos? Wow. Esa es la plataforma, tú montas nomás las fotos y mires cuánto vas a cobrar. Entonces yo empecé con mi dominio, que todavía existe, y yo dije, bueno, andreagarcia.net, ahí voy a montar todas esas galerías de fotos que yo tengo y ya. Y eso empezó a dar billete. ¿En serio? Sí. Ok. O sea, la gente se empezaba a registrar. Entonces yo hacía contenido, fotos, sets de fotos y videitos muy bonitos para esa página. Sí. Listo. Entonces de pronto ya llegó pandemia. Sí. Y ya toda la industria también tuvo como un cambio muy interesante, porque ya toda la gente embalada en la casa o sin trabajo o desparchado, lo que sea, ya era como, bueno, ¿qué hay que hacer? La industria hizo mucho dinero en pandemia. Entonces toda la gente era como, bueno, entonces OnlyFans ahí cogió mucha fuerza, porque de hecho OnlyFans antes se creó, al principio era para deportistas, era para cantantes, era para que la gente... Vendían muchísimas cosas, que no era solo sexo, incluso por ahí se vendía ropa también, ropa de ciertas marcas y todo eso, y bueno, cool. Claro, porque la idea era como que tuvieras primicia con tus fans de cosas que estaban pasando y que ahí mostraras ahí cosas y que la gente pagara, obviamente, por eso. Pero después, al ver como, digamos, la facilidad para vender las cosas y para tener la pasarela de pagos, todo, pues obviamente la industria adulta se volcó para esa plataforma. Wow. Entonces en pandemia toda la gente empezó desesperada a abrir cuentas de OnlyFans, a hacer modelo webcam, a hacer contenidos ya muy propios, ya no tanto no el porno, porque como no se podían juntar, claro, pues toda la gente empezó a crear más individual, en casa, sí, a manera individual, y ahí cogió mucha fuerza. Y yo ahí dije, yo al ver que la gente empezó a crear tantas cuentas y me empezaron a preguntar cómo cobro, qué es legal, qué planos, la gente no tenía ni idea en ese momento de, pues te puedes grabar con el celular, pero no tenían mucha idea de cómo grabarse, ni siquiera. Sí. Entonces yo lancé un curso en pandemia que era para creación de contenido. Entonces ahí vendí ese curso súper bien, pues apenas la gente estaba abriendo las cuentas. Y nació también La Tigra. ¿Cómo se llama el curso primero? Creación y monetización de contenidos. Ok, está en Hotmart hoy. Sí. Ok, perfecto. Y de ahí nació La Tigra. Y ahí nació, la Tigra nació en mi separación. ¿Por qué La Tigra? ¿Por qué La Tigra? Porque a mí me gustan mucho los felinos. Y me gustan mucho los animales. Uh-huh. Y siempre me he identificado como con los felinos. Entonces... fue un momento también de mi vida muy, muy importante, y donde yo dije, pucha, me toca empezar desde cero, literal. Empecé toda mi carrera. Ok. Nuevamente, después de separarme. Ya, ok. Mi empresa, todo, o sea, todo. Cuando yo me separé, me quedé sin nada, sin empresa, sin nada. Entonces fue como, wow, y tengo que coger fuerza. Dije, pues me tengo que pegar como de un arquetipo, de algo para poder... Fue como una forma de sanar, realmente. Fue como, puta, tengo que tener algo en mi vida que me ayude a salir de este hueco en el que estoy. Entonces dije, bueno, voy a arrancar otra vez, voy a montar una productora. Yo esto lo he hecho ya lo hice muchas veces antes, empecé desde cero muchas veces antes. Tengo que tener mucha fuerza. Es como, qué nombre, como un tigre. La Tigra, bueno, La Tigra. O sea, entonces ahí nació La Tigra. Excelente. Y dije, bueno, La Tigra va a ser una productora que va a hacer esto. Entonces ahí arrancó La Tigra. Maravilloso. Que ahorita es un blog y es una comunidad. Maravilloso. ¿Y qué hace diferente La Tigra a otras productoras o a otras marcas? Hablemos. Este capítulo es patrocinado por Phonon, una empresa en base al desarrollo tecnológico que integra soluciones de acústica para los sectores de la construcción, la arquitectura, la industria del entretenimiento y demás. Los pueden buscar en redes sociales como @phonon.co. Igualmente se los dejaré escrito en la descripción de este capítulo. Hablemos. La Tigra es todo diferente, todo, o sea, todo, desde el rodaje, desde la visión que se tiene dentro de la industria, porque yo dije, lo bueno ahorita con La Tigra, o la diferencia, es que antes, por ejemplo, cuando yo trabajé para todas estas productoras, obviamente el porno sí es muy machista, pero te mandan un guión. O
sea, aunque yo quisiera sollarme haciendo otro tipo de cosas, yo no puedo hacer otro tipo de cosas como directora porque a mí me mandan ya un guión algo, listo. claro, es como, Sí. esto esta serie es para esto y esto es lo que tienes que hacer. Entonces con La Tigra fue dar como otra voz y mostrar que en el cine para adultos también, si tú haces otro tipo de contenidos, ese contenido también se va a consumir. Lo que pasa es que, claro, si todo el contenido que hemos visto está dirigido por hombres y es para hombres, pues un hombre también es muy básico. Cuando uno ve un contenido de La Tigra, o sea, producido y dirigido por mí, es un contenido que tú lo ves y se va a ver muy distinto a un contenido tal vez de los que también hice hace muchos años, porque también es distinto. Mucho más maduro, mucho más pro. Sí, mucho más pro y mucho más pensando como en el consenso. O sea, de hecho yo tuve un proyecto en el que me llamaron a trabajar muy interesante para Netflix, donde trabajé en la colaboración de las escenas de intimidad. Sí. ¿Por qué contratan a una directora porno para hacer unas escenas de intimidad para una serie de Netflix? O sea, es como, ¿por qué? Pero ahí empiezas uno a entender muchas cosas y me decían, es que, claro, los directores colombianos convencionales, o sea, no nos enseñan tampoco y no estamos preparados para lo que está pasando ahorita, que realmente se hacen series solamente para que sean series eróticas. Ya ahorita en todas las escenas tú ves que siempre hay sexo, o sea, en todas las series siempre le meten el sexo. Antes, en las novelas, lo que hacían máximo era que ponían acá a la actriz con una toalla. Con una toalla, una sábana, un cigarrillo y se levantaba. Ya, o sea. Sí. Y uno asumía que eso era. O de pronto mostraban como ella encima y los senos y eso era también como lo más erótico. Entonces los directores no aprendieron, digamos, o nunca se especializaron en hacer escenas de cama y que sean verosímiles, o sea, y que además se crearon un modelo dentro de las producciones que se llama coordinación de intimidad. Okay. Y a mí me encanta y eso nació a través del movimiento Me Too, donde muchas actrices después en una serie decían, sí, este director me violó, este director abusó de mí, esa producción me hicieron esto. Y eso fue en Hollywood y luego se replicó en todo el mundo y muchas mujeres empezaron a quejarse, a decir, claro, cuando tú firmas un contrato, muchas veces también, y hay una escena de cama o hay una escena de intimidad, y esto se ve mucho en el porno, por eso también es parte de la diferenciación de trabajar con La Tigra. Sí. Y es porque hay unos límites de intimidad, tienen que existir. Para ti, Andrés, puede que intimidad sea, yo siempre hago este ejemplo, y es real, para mí es íntimo que me metan los dedos a la boca. Total. O sea, es muy subjetivo, literal. Para otra intimidad. persona, pero para otra persona dice como normal. Sí. Y dentro de las escenas, dentro de un entorno que hay escenas, hay desnudos y hay un tema tan sensible como el sexo, se puede rayar mucho para que otras personas sobrepasen esos límites y la actriz o la modelo no entienda que hay unos que no sabe lo que pasa. Claro, total. Entonces empezó a crear este modelo que me parece muy interesante, donde a cada persona del elenco o que va a trabajar, tú dices, y eso lo hago yo también con mi elenco, y es preguntarte, tú que esta es la escena se desarrolla así y vamos a hacer estas posiciones sexuales. ¿Qué de ahí haces tú? Puede que digas, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me nalgueen, no me gusta, me recuerda a mis traumas, me emputa, no me gusta que me peguen o que me escupan, que me pisen o que me hagan esto. Debe ser consensuado, literal. Exacto. Ok. Entonces, en cada hay algo que la gente dentro de la industria no sabe y está sucediendo mucho ahorita, lo veo, hay mucho desorden, y es que la gente se va a grabar y hacer colaboraciones, pero nunca nadie habla de esto. Llegan a grabar a un apartamento, así es ahorita. ¿Dónde nos vemos? En tu apartamento. Están falsificando los exámenes, nadie entiende cómo es la cuarentena de unos exámenes antes de un rodaje. A veces llegan con exámenes, a veces con exámenes que tú te hiciste hace
2 meses, o sea. Ok. Entonces llegan y nadie habla de eso y es como, ¿qué hago? Bueno, así, hacemos anal, bueno, hagamos anal. O sea, es como, ¿qué? Qué lío. ¿Qué lío se van a meter en 3 años? Pues me imagino. Literal. ¿Qué es intimidad para ti? Hablemos. Para mí, intimidad es donde yo pueda ya en un lugar sentirme segura, mostrando mi vulnerabilidad, donde ya puedan entender la otra persona o el ambiente o el entorno donde yo esté, respete y entienda eso, donde yo pueda mostrar algo como mostrarme desnuda, mostrar mis sentimientos y donde yo entienda que la persona o el entorno en el que yo estoy lo va a proteger. Qué lindo eso. Para mí eso es intimidad. Maravilloso. André, Colombia, uno de los grandes productores de contenido para adultos hoy y también uno de los grandes países donde hay mucho tabú hoy, todavía. Hay mucho tabú y todavía no se habla de sexo tan abiertamente como lo esperamos, ¿cierto? ¿Cómo haces para navegar con esa dualidad de que aquí se hace y se consume, pero también se habla mal y hay muchos tabúes en la cabeza del público en sí? ¿Cómo haces para nadar con eso a diario? Y se señala. Sí. Se señala a la gente que trabaja en la industria. Colombia sí es ahorita el país. Antes estaba Ucrania. Había muchos países en Europa donde digamos que eran como los principales. Pues estaba Rusia. Sí, o sea, como que tenían muchos modelos y tenían muchas creadoras. Ahorita es pues allá con temas de guerra y de todo eso. Y Colombia ahorita es el país, digamos, como donde más talento hay. Ok. Pero en medio de eso también hay, como tú dices, todavía se siente que que hay un dedo juzgador. Sí, mucho. Y yo pienso que las personas también terminan juzgando lo que ellos mismos no pueden lograr hacer. Sí, literal. Pues como, deja en paz. O sea, si hay una modelo que decide ser modelo y lo está haciendo bien, es como, pues, ¿será que tú o tú quisiste y no lo haces? O sea, yo no sé, creo que en Colombia o los latinoamericanos tenemos como un problemita y es un problemita de envidia. Envidia. Esa es la palabra. Literal. André, ya que estamos hablando de tabú, ¿cuál es ese tabú más grande en el sexo que tú misma tuviste que tumbar para poder hacer lo que haces hoy? Un tabú. A ver, sí. No sé si es 100% de sexo. Creo que es más de las relaciones interpersonales, que son cosas que me tocó vivir, que creo que la industria, obviamente mi camino, ¿cierto? Con todo lo que yo he recorrido, lo que he conocido, lo que he vivido y a las propias interpretaciones que le he dado a todas esas vivencias. Cuando yo me casé hace muchos años, yo sí me crié porque lo vi en las novelas, porque lo vi en mi propia familia, porque lo vi en la sociedad, que era la monogamia, y era papá, mamá, hijos, casa, perro, felices por siempre, ¿cierto? Y eso fue con lo que yo crecí y yo quise también eso, llevarlo a mi vida, pues porque era lo que yo había visto, pero luego poder aceptar y entender que no pienso así. O sea, no crees en la monogamia. No creo en la monogamia. Okay. Creo en el amor, pero no creo que las personas sean 100% monógamas. Yo nunca me imaginé, por ejemplo, que podía empezar a entender la palabra poliamor, qué significa poder amar a otra persona, a 2 personas al mismo tiempo, qué significa, o sea, creo que todo ese cuento de Disney, de la princesa, del príncipe, y uno sí crece con eso y uno dice, no, pero también después cuando tú puedes entender que hay un montón de posibilidades y alternativas para llevar una relación y para vivir y explorar tu vida íntima, me parece muy bacano y que creo que eso es un tabú. Pues yo siento que eso es un tabú. Es un tabú pensar en que antes el tabú era la masturbación. Cuando yo empecé, por ejemplo, cuando les contaba ahorita que yo hacía Vox Populi afuera del Poli, sí, con Sex Magazine, y yo decía a los hombres y a las mujeres, paraba a la gente y decía, hola, ¿tú te masturbas? O sea, la gente se quedaba como baldado de agua fría, puta, literal. Total. Hola, ¿tú te masturbas? Y había muchas mujeres que decían como, ¿qué? O sea, sobre todo las mujeres negaban la paja
todas. Sí, sí, Creo sí. que todavía. No, ya no. Ahora tanto. son muy abiertas y Sí, sí, eso sí. es cool, porque ahora abiertamente podemos tener una conversación entre hombres y mujeres y hablar de sexo normal, como hablar de fútbol, hablar de política, cualquier cosa. Pero en ese momento era como la masturbación, ¿cierto? Sobre todo femenina, que la gente decía como, no, yo tengo pareja, yo no necesito. Y es como, hey. Entonces yo pienso que este tema también puede ser un tema que, pues no sé, creo que es un tema tabú y que la gente le incomoda hablar porque le da miedo aceptar. No solo uno dice, bueno, yo lo acepto, pero yo no acepto que mi pareja acepte este punto de vista. Sí, total, ¿Cierto? es cierto. Hablemos. Algo que me quedó muy en la intriga cuando estuve mirando sobre todo lo que haces es escribes. Tienes un libro por ahí rodando que es Personalidades morbosas, el amor en los tiempos del porno. Y también me estabas contando de que tienes varios libros también sobre fotografía y también me contabas que tenías algo por ahí escrito. Contame sobre eso, sobre esa parte literaria tuya. Yo pienso que esa parte se dio porque siempre quise... Desde niña, desde escribir. niña, Sí, sí. leer, escribir. Sí, sí. Y no, yo por ejemplo no leo como sobre fantasía. Ajá. No me gusta ¿Qué mucho lees leer hoy? novelas. ¿Cuál es tu escritor hoy? No tengo. Sí, o sea, tú ves, yo tengo una biblioteca muy amplia y Ujú. cosas que van de todo. O sea, te puedo leer desde Tony Robbins hasta un libro de... No voy a decir Chopra porque está ahorita muy quemado, pues lo está muy funado, pero pues hasta un libro de espiritualidad, ¿me Bien, entiendes? bien. Pero no me gusta leer como sobre fantasía. Siempre me ha gustado, o cuando empecé a cambiar como, o sea, a ser ya grande, empecé a leer mucho también sobre biografías. Me gustan cosas que me inspiren. Bien. Me gusta escuchar historias reales. También tengo un podcast donde yo también lo hago como con todo el placer de chismosearle a la vida y contame vos cómo hiciste. O sea, Aprender sobre sí. esa otra persona. Sí. Maravilloso. Incluso hablando de libros, soy muy enrolado con Mario Mendoza. Creo que Sí. voy en el 7º libro de él. Y es uno de los que quiero tener así. Y no he podido. Difícil. Y me encantaría también escuchar la posibilidad de que te puedas hablar con él, a ver qué piensa él sobre lo que tú sabes. Ajá. ¿Cómo sería sacarle palabras de sexo a él? O sea, ¿cómo es Mario Mendoza hablando sobre sexo? Imagínate que Es una muy vez, loco. acá les cuento, Ajá. una vez hace muchos años un amigo periodista, iban a hacer un artículo para Soho Sí. y lo iba a escribir Héctor Abad. Ok. Entonces me mandaron a Héctor Abad al canal Kama Sutra. Sí. Y él iba a estar en un rodaje para escribir después cómo veía ese rodaje. Resulta que ese día la actriz que yo tenía me canceló. Y yo estaba embalada. Yo dije, pucha, ¿cómo van a cancelar si mañana, eso fue un sábado, mañana llega Héctor Abad a hacer un reportaje del canal Kama Sutra? Y un amigo me dijo, Andrea, yo dije, necesito a alguien ya. Y me dijo, Andrea, ¿sabes qué? Hay una amiga que acaba de llegar, estaba en Ecuador y ella se acaba de hacer una transición. Es una chica trans. Ok. Y acaba de llegar de Ecuador, que le hicieron la operación. Grabamos con ella. Yo le dije, listo. Entonces llega Héctor Abad y yo estaba con la chica trans. La chica trans estaba literal, llevaba apenas como un mes operada, estaba recién. Fue muy impactante y él nunca pudo escribir el artículo, nunca lo sacó. No. Creo que llegó muy traumado. A mí sí me gustaría escuchar Traumé eso. a Héctor Abad. A ver si llega a escuchar esto, que diga por qué me hizo montar toda una producción y no escribió el artículo. Hablemos. Madre de 2 hijas. Te felicito. Maravilloso. Y están grandes ya, según lo que me estabas contando. Una tiene 20 años, la otra oscila también como por esos lados. Así que te felicito. Tengo una pregunta precisa allí. Y es que ¿crees que el porno bien hecho y cuidado puede ayudar a construir la sexualidad, enseñarnos a vivir de placer de una forma más libre y sana? ¿O crees que es puramente entretenimiento? No, yo siento que puede ser también, se puede, a ver, a mí me parece muy bonito y es mi fantasía, literal es mi fantasía sexual. Sí. Mi fantasía sexual es educar a través del porno. Que yo sé que mucha gente va a estar en desacuerdo, pero no me importa, porque mira, los primeros encuentros sexuales y la forma en que tú ves, sobre todo en la adolescencia, lo primero que uno ve es
porno. Sí. Ni siquiera porque tú lo busques, sino porque te llega. O sea, si a mí a los 13 años me llegó una escena de porno, yo no estaba buscando una película porno. Pasó en ese momento. Sí. Ahora me imagino en este momento con todas las internet, plataformas, redes, me imagino que se mueve mucho este contenido. Y eso es lo primero que ve una persona, digamos, la mayoría de personas, eso es lo que entiende por educación sexual. Y empieza a mirar para aprender, porque empiezan a iniciar su vida sexual y eso es lo que ven. Yo veía después y yo decía, ve, así es que es. O sea, uno cree que lo que está viendo en la película es. Y las personas crecemos pensando, y todavía hay muchos adultos que creen que la sexualidad es lo que tú ves a través de una película, a través de una escena. Entonces yo digo, como hay ese tipo de escenas y hay hay muchas categorías dentro del cine para adultos, también creo que se puede empezar a crear un tipo, yo lo llamo porno feminista, precisamente por eso, porque es como si tú puedes mostrar otra parte de la sexualidad y si la gente de verdad está aprendiendo a través de eso que está viendo, creo que sí se puede educar. Lindo. Se puede hacer escenas muy bonitas. Hay unos contenidos, existen. Lo que pasa es que no son muchas mujeres, por ejemplo, que producen o que dirigen porno, pero es muy distinto ese tipo de porno feminista al porno convencional. Y creo que a través de eso, si una parejita de novios está viendo ese contenido, por ejemplo, como iniciación, y el contenido se está haciendo como entretenimiento, pero también como un contenido de iniciación, me parece demasiado bonito, si lo sabes hacer. Hablemos. Hablando de esa parte educativa, volvamos. ¿Qué es Core? Cuéntame sobre Core. Bueno, Core es una membresía que nace por La Tigra, el blog de La Tigra, donde hablo y exploro unos temas sobre la industria del entretenimiento digital para adultos. Entonces dije, bueno, yo quiero llevar esto a profesionalizar la industria. Acá hay algunos eventos que se hacen en el año, en diferentes partes, pero no es algo que tú puedas realmente, o sea, donde sea algo continuo que tú digas, bueno, yo quiero saber. Es que dentro de una industria, tú sabes que se mueve todo, se mueve marketing, la parte legal, o sea, hay un montón de temas que son muy profundos y que tú nunca terminas de aprender, porque siempre hay nuevas tendencias, nuevas tecnologías, o sea, que pasa, nuevas leyes. Y cuando vas a un evento encuentras como una puntica y como un poquito, unas pinceladas de lo que es la industria, pero no la industria. Entonces dije, bueno, voy a hacer esto y quiero hacer son unas masterclass mensuales donde en vivo tenemos un especialista, abordamos un tema y la gente tiene después como un material, un cuaderno de trabajo donde va a poner en práctica eso que vimos en la clase en vivo. Ahorita, por ejemplo, vamos a tener a un abogado especialista en la industria. Wow. ¿Cómo se hacen los contratos? ¿Por qué tiempo? ¿Quién es el dueño del contrato? Sobre todo pensando qué exámenes tienen que existir, médicos, cuánto cobrar. O sea, son temas que la gente desconoce o que de pronto replica porque otro estudio, porque otra modelo lo hizo de esta manera, pero acá van a tener la oportunidad, por ejemplo, en la próxima clase de hablar directamente con el abogado y preguntarle directamente a él, y además se van a llevar lo que te decía, como un cuaderno. Un material. Un material Wow. para que, o sea, entonces eso es Core. Hablemos. ¿Qué se viene para la industria del entretenimiento para adultos? Estamos en una etapa, Andrés, también de esas etapas que ha tenido la industria, como en pandemia, como cuando Como la todo se digitalización. Ajá. Sí, yo creo que estamos en una etapa y esto está creciendo y se está moviendo más rápido ahora de lo que se movió antes. El consumismo está a Total. tope. Pero ¿sabes yo qué siento? Desde hace un par de tiempo atrás acá, que ojalá sea así, que antes vamos a mandar a vestir a la gente. Es lo que yo siento, que hay ahorita tanta sobresexualización. A lo que hablábamos, que ya no sorprende. Exacto. Ya no sorprende ver desnudos porque ya O sea, se ven mucho. Exacto. Mira, en pandemia de pronto salía una chica en bikini bailando y era como wow. Ujú. Pero ya ahorita está todas las redes llenas de eso, que yo creo que uno ya no quiere consumir. A mí no me gusta ese tipo de contenido, pero cuando hay alguien que tú ves, por ejemplo, una chica, creo que esa va a ser la forma de conexión. Una chica ya que no está
sexualizándose tanto, pero que a ti te dan ganas de conocerla. Es como, esta chica tiene un mensaje, hace algo, es experta en algo, es una tatuadora, qué bacano conocerle la vida. Esa tatuadora está vendiendo contenido. Ya, o sea, te enganchó no porque está mostrando las tetas, sino porque es alguien. Ajá. Es alguien que te interesa a ti conocer. Entonces, ahorita creo que sí, la venta de contenido sigue muy fuerte, la webcam está cambiando muchísimo y creo que la webcam, lo que va a pasar es que ahorita vamos a hacer es como lo que viene, es como el 1 a 1, es como crear obviamente una imagen y un personaje muy claro dentro de redes, ¿cierto? Como tu marca personal, sí. Pero después no vas a tener ni siquiera que conectarte. Porque ya después tu nombre y tu marca personal es tan fuerte que lo que van a hacer ahorita es hacer, eso ya lo están aplicando mucho las gringas y es como hacemos un 1 a 1. Tú quieres conversar conmigo, sí. Tú me sigues sí. En redes y ya no me encuentras ahí hablando con un montón de personas en una webcam, sino que si tú quieres también una cita conmigo para que hablemos tú y yo, un también 1 a se 1, puede. Claro. Wow. Te vale tanto el minuto y tú y yo vamos a conversar tú y yo y ya. Como un Tinder. Exacto. Va, interesante. ¿Qué piensas de el porno hecho con IA? Esta es una vaina que está sucediendo hoy. Sí, pero siento que eso va a ser solamente como un momento de moda, porque finalmente a las personas nos gustan las personas. Hablemos. Te quiero decir unas palabras y quiero que me respondas con lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Ok? Fetiche. Pies. Censura. Redes. Éxito. Felicidad. Un tabú por destruir. Un tabú por destruir. No, me la ponen ahí muy... Un tabú por destruir. Yo creo que tiene que ver mucho con lo del poliamor y como con las relaciones... O sea, con lo que nos enseñan todavía, con el sexo, de hecho. Okay. Con las relaciones interpersonales. Perfecto, perfecto. André, ya para finalizar, una pregunta que creo que va a definir mucho el cómo se llame esto hoy, ¿cierto? Si pudieras poner una valla publicitaria gigante en el centro de la ciudad de Medellín y todo el mundo la pudiera ver hoy y leer todos los días por las mañanas y está en el metro y está en el centro, en la valla publicitaria y en todo lado, ¿qué frase dejarías escrita en esa valla publicitaria tuya que la vea la sociedad todos los días y que le transmita? ¿Cuál frase? Yo creo que sería algo muy cursi, muy básico que vemos, pero creo que sí es como cree en ti. Porque yo misma, yo creo que todos, no, a veces no todas las personas han vivido eso que uno cree que como uno lo vivió, los demás también. Pero es como, sigue tu deseo, o sea, cree en ti. Yo he creído en mí y creer en mí me ha llevado a hacer y a lograr un montón de cosas que solamente se dieron porque me aventé, sí. Porque creí en mí. Nadie más creo que apuesta tanto por uno que uno mismo, pero a veces la sociedad nos enseña y nos mete tanto miedo, a veces es por protegernos también, ¿cierto? Por ejemplo, las familias que no apoyan a su hijo que quiere ser cantante, ¿cierto? O sea, creo que eso a veces puede ser, es porque es como que no quiero que te estrelles con el mundo, sino las cosas no funcionan para ti. Entonces creo que no siempre se espera el apoyo de la familia o de los amigos. La gente le da mucho miedo porque no cree lo suficientemente en ellos, pero se puede lograr. O sea, yo puedo decir es eso. O sea, es como cree en ti, sigue tus sueños, persigue tus sueños. Nadie más lo va a hacer por ti. Lindo, qué lindo eso. André, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Hablemos, en abrir esta nueva temporada y en contarnos un poco de ti, de la maravillosa mujer que eres, lo que has logrado hasta hoy y lo que vas a lograr a partir de hoy. Es maravilloso. Ojalá y la visiten. Es andreagarcia.tv en su página web. Ahí pueden buscar también, googlear La Tigra. De igual manera su Instagram, todo. Así que
Muchas gracias por haber estado acá. Faltó mucho por hablar, literalmente. La escena de el DJ que me encantaría también que nos contaras posterior a esta entrevista, y si quieren saber más, búsquela en SoundCloud, búsquela también por ahí en su página, en su Instagram, todo lo que hace ella, que es maravilloso. Así que, André, gracias. No, a ti por el espacio, por abrirme este espacio en tu podcast. Y bueno, qué rico conocerte. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya saben todos que pueden seguirnos en redes sociales como Network Hablemos, también como Andrés Escobar, Escobar con doble S, y nuestro canal de YouTube como Hablemos Network. Ahí tendremos unos clips de esta entrevista para que chequen todo, un poquito de lo que se habló. Ahí los dejo. Chao. Hablemos. Hablemos.